peregrinar, para tener un poquito de semblanza. El Señor muestra su bondad y poder, muchas gracias, su poder al sacar a su pueblo de Egipto. ¿Alguno sabe la historia de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud del Egipto? ¿Alguien ha visto la película Los 10 Mandamientos? Sí. Narradito, es una superproducción hollywoodense que se acerca bastante a lo que sucedió con el pueblo de Israel. Bueno, envía a Moisés, Dios envía a Moisés a Faraón para pedir que deje salir a su pueblo. Faraón se niega y al negarse aumenta el trabajo y aumenta y endurece y todavía es más esclavitud, más yugo sobre el pueblo de Israel. Faraón dice, estos no tienen nada que hacer, quieren salirse, pues vamos a darles más chamba. El Señor, ante esto, envía plagas sobre Egipto. Envía plagas y es hasta después de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, cuando Faraón deja salir al pueblo. Moisés, al frente del pueblo, los conduce, los saca de ahí de Egipto. Algunos que no eran del pueblo de Israel se juntaron con ellos y salieron a una tierra donde Dios previamente se le había prometido a Abraham que se la daría al pueblo de Israel. Entonces, el Señor le da instrucciones a Moisés para que lleve a todo ese pueblo que era esclavo a la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel, dice la Biblia. Bueno, antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel, a consecuencia de su rebeldía, peregrina en el desierto. El pueblo de Israel, no obstante, vio el poder de Dios, que envió las plagas sobre Egipto para poder librarlo. El pueblo de Israel era quejoso, rebelde, murmuraba, se parece mucho a mí. A pesar de las bondades de Dios en la vida del pueblo y en la vida mía, muchas veces, y yo creo que en algún instante todos podemos estar de acuerdo, somos así, murmuramos, nos quejamos y lanzamos la pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Bueno, pues el Señor, antes de entrar a la tierra prometida, les dijo, ok, están de rebeldes, les voy a poner a peregrinar en el desierto. En ese peregrinar en el desierto, el Señor los alimenta de maná, pan del cielo. Teniendo referencia con lo que nos dice la Biblia, el maná eran algo así como los cornflakes, pero pan del cielo, muy, muy rico, dice la Biblia. Bueno, el pueblo, en lugar de estar agradecido por la misericordia de Dios, en más de una ocasión murmura y se queja. Dice, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Se queja contra Dios. Bueno, es en uno de estos momentos de queja en que se desarrolla esta escena, de que el Señor tiene al pueblo de Israel vagando por ahí por el desierto, y el pueblo, en lugar de agradecer a Dios por su cuidado, porque Él los estuvo manteniendo en el desierto, proveyendo el alimento y el cuidado en el desierto, el pueblo, en lugar de estar agradecido, se pone a murmurar. Pero antes de proseguir, denme la oportunidad, quiero pedir la ayuda de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo y, Señor, al leer tu palabra y poder traer, Señor, al recuerdo y en escena lo que sucedió, Señor, con tu pueblo. Yo te pido que tú me ayudes a poder compartirlo y que tú nos ayudes a todos, Señor, a poder darnos cuenta la similitud en la cual nosotros vivimos, de cómo esta escena y de cómo este pasaje, Señor, que tú nos dejas escrito en tu palabra, puede ser aplicado en nuestra vida para poder darnos cuenta de nuestra necesidad de ti. Señor, yo necesito de ti, ayúdame, y que los corazones, Señor, todo nuestro corazón, que todos aquí, nuestro corazón, sea receptivo y sensible a lo que nos quieres mostrar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Entonces, el pueblo, en lugar de estar agradecido, se pone a murmurar. Y es en uno de esos momentos cuando vemos que esa línea se desarrolla. Luego, hay que considerar
algunas cosas. Y vamos a poner atención a esto. La acción de Dios al enviar a serpientes, donde dice el versículo 6, dice así: el pueblo murmura, el pueblo dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Aquí en esta pregunta resulta que el pueblo olvidó la condición en la cual estaban en Egipto. ¿En qué condición estaban en Egipto? Eran esclavos. El Señor los libra con mano poderosa, con prodigios, una serie de plagas. El Señor los saca y el pueblo, en lugar de estar agradecido, reclama. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Luego, el versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ante esta queja, ante esta murmuración, ante esta rebeldía, el Señor dice, ok, ustedes no entienden, van a ser castigados. Y les envía serpientes. Serpientes ardientes hace referencia a serpientes venenosas, serpientes peligrosas. Una pregunta clave y muy importante aquí que yo les hago y les pido de su participación es, ¿esta acción por parte de Dios fue justa o fue injusta? Fue justa, ¿no? Podemos entender que es justo. A nadie le gusta recibir castigo, por supuesto. O sea, a nadie nos gusta. Pero por nuestras acciones merecemos, y a veces nosotros mismos provocamos ese castigo, esa consecuencia. Podemos entonces deducir de que este envío de serpientes por parte de Dios, por supuesto que fue justo. Fue justo al enviarlo al pueblo. Luego, por supuesto, también, la reacción del pueblo ante esta situación, pues es pedir ayuda. ¿Alguien se está ahogando? Pues, ayúdenme, échenme la mano. Lo vemos en el versículo 7, dice así. Entonces, el pueblo vino a Moisés, el líder, vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. En primer lugar, reconocen la falta. Se dan cuenta que han hecho mal. Y continúa diciendo aquí, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo, al darse cuenta, pues que la gente estaba muriendo cuando eran mordidos por las serpientes, dicen, bueno, ¿y ahora a dónde? ¿Qué hacemos? Ellos van con el líder, con Moisés, y le dicen, Moisés, por favor, ora a Dios, pide a Dios por nosotros. Nos damos cuenta que hemos pecado, nos damos cuenta que hemos hecho mal. Eso habla de un arrepentimiento. Por favor, ruega a Dios por nosotros que quite estas serpientes. Esa fue la petición del pueblo. Y muy, muy importante, el pueblo pidió que las serpientes fueran quitadas. Eso fue lo que pidió el pueblo. Luego, cuando Moisés ora, la respuesta por parte de Dios fue el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué vemos aquí? Y eso es muy importante para nosotros. Y si nosotros nos damos cuenta de lo que Dios nos puede y quiere enseñar, de verdad que vamos a avanzar bastante. Miren, podemos pensar que lo más fácil para Dios era que quitara las serpientes. Pues ese era el problema, las serpientes. Pero no dice que Dios haya quitado las serpientes, sino que las instrucciones por parte de Dios para Moisés fueron, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido,
y mirare a ella, vivirá. Para dar solución a nuestros problemas, Dios no va a hacer lo que nosotros le digamos. Para dar solución a nuestros problemas, Dios no va a hacer lo que nosotros le digamos. Y la solución no es lo que queramos, sino lo que necesitamos. La solución a nuestros problemas no es lo que nosotros queramos, sino lo que necesitamos. Dios no quitó las serpientes. Dios le dijo a Moisés, le dio instrucciones: hazte una serpiente, ponla en un asta, y cualquiera que sea mordido y mire la serpiente, esa persona va a vivir. Luego, ¿qué vemos? En el versículo 9, Moisés obedece las instrucciones. Dice así el versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés atiende a las instrucciones, a la respuesta de Dios, y le dice Dios a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, y cualquier persona que haya sido mordido por una serpiente, y mire esta asta, y mire esta serpiente que tú has hecho, esa persona va a vivir. Esta escena a nosotros nos enseña bastante, porque pudiéramos nosotros decir: pero o sea, ¿cómo? ¿Cómo alguien que se ha mordido por una serpiente venenosa, en donde me di cuenta, y nos dice la Biblia, y nos damos cuenta que cualquiera que era mordido por esa serpiente, moría? Eso habla de serpientes verdaderamente peligrosas, verdaderamente venenosas, en donde una mordida y ya, hasta aquí llegaste. El ruego, por supuesto, somos seres humanos. Cuando nos vemos en una necesidad, pues pedimos ayuda. A veces hasta como que el orgullo nos lo impide, pero tenemos que doblegar nuestro corazón para poder pedir ayuda. Entonces, el pueblo pide ayuda, y no es propiamente lo que el pueblo pide, que quite las serpientes, no. Dios dice: no te voy a quitar las serpientes van a seguir ahí, pero te voy a dar la solución. Da las instrucciones a Moisés. Hace esa serpiente de bronce, la pone en un asta. Yo creo que la puso en un lugar alto, no dice la Biblia, pero se puede entender por eso, que la puso en un lugar alto, y cualquier persona que era mordida por la serpiente veía aquella asta, veía aquella serpiente hecha por Moisés y puesta en lo alto, y esa persona sanaba. Paréntesis, ¿han visto ustedes qué figura tienen las ambulancias? Eso habla de salud. Cosa interesante, ¿verdad? Es una serpiente ahí en un asta. Bueno, aquí podemos nosotros preguntarnos: a ver, ¿por qué Dios no les dio un ungüento? ¿Por qué no le dijo a Moisés que hiciera un ungüento? ¿Por qué no le dijo a Moisés que preparara una medicina? ¿O por qué simplemente el Señor no quitó las serpientes? Se entiende que en el pasaje que las serpientes todavía están ahí. Bueno, el asunto aquí, y es donde se aplica para nosotros, el asunto aquí es creerle a Dios en sus soluciones. Creerle a Dios en sus soluciones, a su manera, no en lo que nosotros pensemos es nuestra mejor solución. Porque a veces nosotros, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, complicadas, podemos pensar que tenemos la mejor solución. Podemos pensar que tenemos la mejor idea. Y a veces hasta como que nos enojamos cuando no la llevan a cabo aquellas personas que nos pudieran pedir consejo o le pedimos ayuda para llevar a cabo nuestra mejor solución. Nos enojamos porque nosotros pensamos que esa es la mejor solución, pero muchas veces, la mayoría de estas, Dios dice: es que la solución no es así, la solución es como yo lo digo, no la solución como tú lo dices, aunque tengas toda la buena intención. Hasta aquí nosotros podemos preguntar: bueno, esta historia es interesante, pero ¿qué tiene que ver conmigo?
Es interesante que el pueblo ahí, conocer un poquito acerca del pueblo, la serpiente ardiente, y ya sé por qué en las ambulancias tienen esta figura de serpiente en un asta, ya sé de dónde viene de la Biblia, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues en esta ocasión yo quiero mencionar que nosotros hemos sido mordidos por una serpiente. Todos hemos sido mordidos por esta serpiente. Y esta serpiente se llama pecado. Y esta serpiente ha hincado sus dientes en nosotros y ha introducido su veneno. Lo más seguro es que ciertamente todos los que estamos aquí, por supuesto, todos los que estamos aquí, hemos sido mordidos por esa serpiente y su veneno está en nosotros. El pecado ha mordido nuestro cuerpo y el veneno de esa serpiente está en nosotros. No, yo no. Podemos checarlo. La Biblia nos enseña a nosotros, y esto también se toma en cuenta con respecto a un código moral, que no propiamente está escrito en todas las culturas, sin embargo, por conciencia se tiene. Pero de donde emana este código moral, de donde surge este código, es de la palabra de Dios. Y esta manera de checar si hemos sido mordidos por esta serpiente, lo tenemos en Éxodo. En Éxodo 20, el Señor nos da los parámetros donde nosotros podemos darnos cuenta si hemos fallado. Hay un pasaje en Éxodo 20, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo. En el capítulo 20, en el versículo 16, fíjense, dice así: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto, resumiéndolo, quiere decir, no mentirás. No mentirás. La pregunta clave es, ¿alguien aquí ha mentido? Yo sí. Yo sí he mentido. Yo he mentido. ¿Alguien aquí no ha mentido? Creo que todos hemos mentido alguna vez en nuestra vida. No se trata de andar confesando, y no es mi intención. Pero todos hemos mentido. ¿Qué creen? Ya fuimos mordidos por esa serpiente. Todos, entonces, hemos sido mordidos por esta serpiente de pecado. Y no nada más se trata de esto, sino que esta lista es todavía tiene otros puntos. Dice en el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No levanten la mano. Pero yo soy culpable de esto. Yo hubo un tiempo que no honré a papá y a mamá. Yo hubo un tiempo en que les desobedecí. Yo hubo un tiempo en que tuve malos sentimientos, emociones y pensamientos en contra de ellos. No nada más he mentido. Yo he sido mordido también por esta serpiente. Tengo el veneno del pecado en mi sangre y soy culpable de ello. ¿Acaso alguien más? Yo creo que sí. Otro punto nos dice, no matarás. Yo también soy culpable de esto. No he sido propiamente un homicida. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, no es necesario que tú mates. Con que nada más pienses en tu mente decirle necio a tu hermano, ya eres culpable de homicidio. ¿Cuántas veces yo, tiempo atrás, deseé la muerte de personas porque me hicieron mal? Y si no propiamente la muerte, sí les deseé mal. Soy culpable, y esta serpiente me ha mordido, y su veneno está en mi sangre. ¿Alguien más aquí tiene este veneno? No me contesten. Dice aquí, no cometerás adulterio. Hay damas presentes, pero no voy a ahondar en el punto. Hemos sido mordidos por esta serpiente. No hurtarás. Eso quiere decir no robarás. Yo soy culpable. Yo he sido mordido por esta serpiente. El veneno de esa serpiente corre por mi sangre. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo he codiciado bastante. Cuando a veces allá en la preparatoria llegaba alguien con tenis nuevos, híjole, como yo no tengo los tenis nuevos. Desear. Y muchas veces ese deseo, una de dos,
o nos mueve a nosotros a buscar la forma de poder adquirir cosas, pero en muchas de las ocasiones nos movió a nosotros o me movió a mí a buscar malas formas de adquirir cosas. De ahí no codiciarás. De aquí, resumiendo, nosotros nos damos cuenta que somos víctimas y hemos sido mordidos por esta serpiente. Ahora, el pueblo, cuando era mordido por la serpiente, había una consecuencia. ¿Cuál era esa consecuencia? ¿Y qué es lo que estaba sucediendo entre el pueblo cuando eran mordidos por la serpiente? Morían. Gracias a Dios nosotros estamos vivos aquí, ¿verdad? Pero estamos hablando de asuntos espirituales. ¿De qué se trata entonces? Bueno, de que este veneno del pecado que está en nuestra sangre tiene una consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? Pues esa consecuencia es terrible, es espantosa y es inminente. Además de que no hay vuelta de hoja al respecto. Dice un pasaje, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, ¿todo bien? Sí. El apóstol Pablo escribe un pasaje en donde habla de las consecuencias de la mordedura de esta serpiente, de las consecuencias del veneno del pecado en nuestra sangre. Para resumir, ¿alguien aquí está libre de ese veneno? Creo que todos estamos infectados de este veneno. Creo que todos podemos darnos cuenta de nuestra necesidad. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo escribiendo, de las consecuencias de que ese veneno fluya por nuestra sangre. Y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta parece que el apóstol Pablo me está aventando todas esas pedradas a mí. Pero la consecuencia es que no heredaremos el reino de Dios. Y hablando de un asunto espiritual, cuando para nosotros llegue el instante de cumplir esa cita con nuestro destino, de cumplir esa cita que es inminente y de que nadie se puede escapar, no estoy hablando de una cita con el dentista, con el doctor, con algún familiar, no. Estoy hablando de esta cita con Dios. De esa cita en donde vamos a dar nuestro último aliento. Y que Dios te dé muchos años de vida, estás muy joven. Pero todos vamos a morir. Si a consecuencia del pecado y si a consecuencia del veneno que está fluyendo por nuestra sangre no vamos a heredar el reino de Dios, entonces ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino? Hay un pasaje que ilustra de manera más vívida esta situación, y está en Apocalipsis 21:8. El apóstol Juan escribe así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno es real. El infierno es verdadero. Y yo sé que es una noticia no muy popular. Yo sé que es un mensaje no muy agradable. Pero digo, cuando alguien está enfermo, por supuesto que es necesario que le hablen de su enfermedad. No es correcto, ni es justo, ni es ético que cuando alguien que está enfermo, por ejemplo de cáncer, y va al doctor, el doctor le diga: no, usted está muy bien, usted está fenomenal, usted está fabuloso. Oye, eso es falta de ética. Bueno, en este tema espiritual, y al darnos cuenta que el veneno del pecado corre por nuestra sangre, estamos en una terrible condición. Este mes se ha caracterizado por temblores que nos agarran cuando menos lo pensamos. El día 19 fue el simulacro y minutos después un temblor. Me mandaron un mensaje: ¿y estás bien? Pues sí, ¿por qué? Si es que tembló, ¿qué no era un simulacro? Me atrevo a mencionarlo porque por supuesto que no tenemos la vida comprada. Y no es mi deseo que alguien muera, por supuesto que no, pero es algo inminente. ¿Qué si la muerte nos sorprende y no estamos preparados? ¿Qué si la muerte nos sorprende y ese veneno del pecado continúa en nuestra sangre? Necesitamos una solución, necesitamos un remedio.
Nosotros pensamos que tenemos la mejor solución. Nosotros nos adoptamos de nuestras propias soluciones. Pero de acuerdo al pasaje que acabamos de ver, la solución única y absoluta es la que Dios nos da. Gracias a Dios, ante este problema del veneno que corre por nuestra sangre, tenemos una solución. Y esa solución es Jesucristo. Jesucristo, nos dice la Biblia, que es el único que puede darnos solución a este terrible problema. Hay un pasaje en donde un hombre se acerca al Señor Jesucristo estando aquí en la tierra. Y ese pasaje relata que este hombre se acercó al Señor y este hombre era un hombre religioso. Cuando este hombre se acerca al Señor Jesucristo, este pasaje está en Juan 3. Y este hombre quiere hablar con el Señor Jesucristo acerca de temas religiosos. El Señor Jesucristo les dice de inmediato, mira, tú tienes un problema. Y ese problema es que no has nacido espiritualmente. Dice aquí, el Señor, sabiendo con quién estaba hablando, le dice a este hombre que se llama Nicodemo, por cierto. Le dice, mira Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le trajo a la memoria ese pasaje que nosotros estamos haciendo referencia cuando las serpientes. Le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue levantado. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros miramos a Cristo con fe, Él nos sana. Él nos libra de ese veneno que corre por nuestras venas, de ese veneno del pecado. Y pasaje tras pasaje, el Señor Jesucristo nos dice que Él es la solución a este problema. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo que nos dice el Señor que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Recuerdan cómo se acercó el pueblo a Moisés? Hemos pecado, reconocemos nuestra maldad, ruega a Dios por nosotros. Nosotros lo que debemos de hacer es ir a Dios, sí, y reconocer nuestra maldad, reconocer que hemos pecado y confiar en Él. Dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en Juan 6:40 dice, todo aquel que ve al Hijo tiene vida eterna. Para resumir, la fórmula, por así decirlo, de cómo nosotros podemos tener la solución a ese problema del pecado, lo escribe el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La invitación por parte del Señor, para todos y cada uno de nosotros, es confiar en Él. Cuando Moisés levantó la serpiente ahí en el desierto para salud de todos aquellos que eran mordidos, la instrucción era, tú levanta la serpiente, y tienen que ver la serpiente. Era decisión de aquellos que habían sido mordidos si veían la serpiente o no. Probablemente, me atrevo yo a pensar, que algunas personas de ahí del pueblo de Israel cuando eran mordidos, no, voy a intentar ponerme este ungüento, ver la serpiente, ¿cómo eso me va a sanar? No, voy a intentar sacar el veneno para ver si ya no corre por mis venas. ¿Cómo ver la serpiente? ¿Ver la serpiente? O sea, eso se me hace de lo más inútil, simple, sencillo. Fue instrucción de Dios. Y es al modo de Dios, no al modo de nosotros. Para este asunto de nuestra salvación, es creer en Cristo. Y la invitación final, siempre, o mejor dicho, la decisión final, siempre es personal. Dios no obliga a nadie.
La invitación es personal, la decisión es personal. La invitación siempre está por parte del Señor, pero nosotros decidimos si le creemos o no. Dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo, Él, siendo Dios, no dice, con permiso voy a entrar, ya llegué. Y Él lo puede hacer, Él es Dios. Para Él no hay nada imposible. Ninguna puerta se le puede cerrar. Él si quiere entrar, entra. Pero Él dice, invítame, ábreme. Yo no quiero entrar por mí mismo. Yo necesito una invitación. Ábreme. Miren, situaciones, palabras, ocasiones, circunstancias, es Dios tocando la puerta de nuestra vida. Pero muchas veces yo, Luis Alvarado, sigo con mi vida cerrada. Y muchas veces estuve así. Y yo decía, Señor, después. Señor, después. Año tras año, vez tras vez, no sé cuánto tiempo, tal vez desde que tenía yo uso de razón. Luis, ábreme. Luis, ábreme. Hasta que en un septiembre del 95, alguien me habló de esto y yo dije, Señor, ya no me resisto. Vengo a ti, perdóname. Te reconozco y te sigo y te pido que tú me perdones y me limpies. Sí, Señor, estás tocando mi puerta. Yo abro la puerta. Entra en mi vida. Pero bueno, la decisión es personal. Es el mensaje, es la invitación y el deseo y el anhelo de que puedan considerar estas palabras y recibir la solución por parte de Dios. Como dice el apóstol Pablo, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. Y tomando las palabras del Señor, en donde Él dice, todo el que mire al Hijo tendrá vida eterna. Eso habla de una mirada de fe, con confianza, creyendo en el Hijo. Hasta aquí mi exposición. Regálenme un par de minutos. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y, Señor, lo que me falta decir, que tú lo digas. Habla a los corazones y que haya decisiones, Señor, de abrir la puerta de la vida para que tú puedas entrar a ser el Señor, el Salvador y el Dios de los aquí presentes. Bendice, yo te doy las gracias por la paciencia de cada uno de los que están aquí y te agradezco esta ocasión. Bendito seas, en nombre de Jesús. Amén. No sé si alguien tenga alguna pregunta.